Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hacer un capítulo más hablando del movimiento de raíces hebreas. Vamos a tratar hoy específicamente con el tema del nombre de Jesús, que ellos tanto abogan porque no puede ser llamado Jesús, sino que tenemos que utilizar el nombre original que es Yeshua y todo eso que ellos se han inventado. Entonces vamos a ver que esto es una de las falacias más comunes e insistentes del movimiento de raíces hebreas. Y esta afirmación básicamente lo que está diciendo es que la mayoría de los cristianos del mundo están pronunciando mal el nombre de Jesús y que el nombre de Jesús en sí mismo es inadecuado, es una occidentalización, no sé si es que se dice occidentalización y una corrupción del verdadero nombre del Mesías. El verdadero nombre del Mesías, según ellos, la forma original, como se debe decir o correcta, es Yeshua. Ese es parte del argumento. Y vamos a ver que esto es realmente una falacia. Pero antes de iniciar, me gustaría pedirte que por favor le des like, que comentes y que nos permitas llegar a otras personas que no conocen de estas verdades. Vamos a iniciar, mire. Primero yo quiero decirle a usted que no se equivoque. Es quizá muy cierto que el nombre original hebreo de Jesús probablemente era Yeshua. Pues, y Yeshua es básicamente una variante del nombre del líder y héroe del Antiguo Testamento, Josué, que significa el Señor es mi salvación. Y si a usted le gustaría llamar a Jesús Yeshua, está bien, no hay ningún problema con eso. Lo malo es que la mayoría de personas que hacen esto, ellos andan condenando a los cristianos tradicionales porque clamamos a nuestro Señor como Jesús. Y aquí hay alguna cosa que usted debe de considerar antes de usted empezar a señalar. Lo primero es, no hay nada tradicional en llamar al Señor Yeshua o Ishua o Yashua, que son todos estos inventos modernos o estas variantes modernas que se han creado estas personas. No hay, segundo, no hay nada corrupto o impropio o ninguna forma de sincretismo, invención o corrupción en el nombre tradicional de Jesús. Tercero, insistir en que Yeshua es el único nombre apropiado con el cual uno puede dirigirse a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, es de hecho rechazar toda la tradición cristiana recibida, desconocer a los apóstoles y evangelistas antiguos, incluso negar las escrituras mismas y contradecir el mensaje mismo del Evangelio. Mire, los defensores de las raíces hebreas suelen respaldar su argumento con la afirmación de que están volviendo a las tradiciones auténticas, pero realmente son tradiciones inventadas. Y ellos dicen que ellos están volviendo a las tradiciones auténticas de los primeros cristianos judíos. Pero pregúntese, ¿esto es cierto? Mire, tradición significa lo que es transmitido. Y la verdad es que no existe tradición, ni escritos, ni himnos, ni inscripciones, ni enseñanzas o costumbres tradicionales de que a nuestro Señor se le llamó o se le llamaba Yeshua. Eso nunca se transmitió por los primeros cristianos o por cualquier persona que haya escrito en los comienzos del movimiento cristiano. De hecho, eso empezó, fue en el movimiento mesiánico en el siglo XX. Entonces, los defensores de esta teoría sostienen que los apóstoles habrían llamado al Señor con el nombre de Yeshua. Y mire, déjeme decirle, porque no podemos cerrarnos, es muy posible que eso sea cierto. Es posible, no estoy diciendo que eso sea cierto. Pero si usted se pone a buscar entre lo que se escribió, no nos dejaron ningún registro ni tradición al respecto. De hecho, los historiadores a una, todos dicen que Jesús y los apóstoles hablaban arameo como su lengua principal, no hebreo. Yeshua es una reconstrucción moderna basada no en el arameo, sino en la pronunciación hebrea. Y no solamente hebrea, sino hebrea rabínica. Ahora, los judíos escribían el arameo con la escritura hebrea, pero lo pronunciaban de manera diferente a la lengua hebrea bíblica. Yo voy a explicar esto. Mire, nuestra transliteración del hebreo se basa
en la pronunciación rabínica de los textos bíblicos. Los textos hebreos originales no tenían vocales. El sistema de vocales y pronunciaciones que tenemos del hebreo antiguo hoy fue transmitido y en algunos casos inventado o al menos formalizado por los rabinos. De modo que un rabino que leyera el nombre de Jesús o cualquier texto bíblico lo pronunciaría de manera completamente diferente a un judío del primer siglo que hablaba en arameo en la calle. Mire, leyendo los mismos caracteres lo iban a pronunciar de una manera diferente. De hecho, los cristianos siriacos, cuyo lenguaje litúrgico es esencialmente el arameo, tal como se hablaba en el primer siglo, pronuncian estos mismos caracteres o estos mismos nombres, no como Yeshua, sino como Icho. Esto es importante. Además de esto, está el asunto de que el hebreo y otras lenguas semíticas solo pueden ser transliteradas de formas incompletas al español, al inglés y todos los idiomas occidentales, ya que carece tanto de los fonemas como de los grafemas necesarios para expresar plenamente los sonidos y significados de esa lengua, incluso suponiendo que se siga la tradición rabínica de la pronunciación Yeshua, como cualquier otra traducción, es en el mejor de los casos una aproximación en lugar de adherirse al nombre verdadero del Señor. Los defensores de esta traducción son tan culpables de traducir su nombre a su propia lengua como lo fueron los primeros cristianos griegos al llamarlos Isus. Ahora preste atención a esto. Mire, hay cristianos que hablan arameo desde hace 2000 años, desde el tiempo de los apóstoles y Jesús, y que han transmitido la fe cristiana en lo que puede llamarse su lengua materna. Estos son los cristianos siriacos, cuyo lenguaje litúrgico es esencialmente el arameo, tal como lo hablaba Jesús. Pero oiga qué interesante, y es que estos cristianos pronuncian el nombre del Señor, no Yeshua, sino Icho. Yeshua no fue transmitido por nadie en absoluto, sino inventado a partir de tradiciones imaginarias en los tiempos modernos. Algo más. Lo que los apóstoles nos transmitieron, los primeros registros escritos preservados de la iglesia cristiana, son las escrituras del Nuevo Testamento escritas no en hebreo, no en arameo, sino en griego. Algo más, contrariamente a los argumentos que escucho cada vez más de parte de los defensores de las raíces hebreas, el nombre de Jesús no es una introducción tardía y sincrética por parte de Roma, ni una corrupción de la verdadera enseñanza hebrea, ni ningún otro intento de alejar a los verdaderos cristianos de las raíces hebreas del cristianismo. Cuando los apóstoles y sus asociados escribieron las escrituras del Nuevo Testamento en griego, bajo la guía del Espíritu Santo, escribieron su nombre como Isus. Todos los manuscritos, todos los libros del Nuevo Testamento dan testimonio de esto que yo estoy diciendo. Algo más, esto no es una novedad, ni siquiera para los cristianos del primer siglo. El nombre de Jesús ya existía varios siglos antes como la transliteración del nombre de Josué, que fue traducido así en la Septuaginta, que básicamente es la traducción clásica de las escrituras del Antiguo Testamento al griego, que puede datarse básicamente de 2 siglos antes de que Jesús se encarnara. Se usa Isus como el nombre de Josué, tanto como para el libro como para el personaje, y al aplicar ese nombre a Cristo, los cristianos de habla griega estaban siguiendo las convenciones establecidas mucho antes de su venida. Por eso cuando el apóstol Pablo, el primer gran misionero, llevó el evangelio de Cristo más allá de Judea y Palestina, no llevó su nombre como Yeshua, sino como Isus. El nombre de Isus es una transliteración natural del nombre al griego y luego pasó al latín y del latín al español y al inglés, y por eso vemos la traducción del nombre como Jesus o Jesús. Ahora, pregunto, ¿está entonces comprometida, corrupta o defectuosa la escritura misma? ¿O el fundamento divino que incluso los cristianos mesiánicos reclaman se corrompió? ¿Fueron entonces los apóstoles agentes de sincretización o de ilusión de alejar al pueblo de Cristo de sus raíces hebreas? Esto es, en efecto, lo que implican estos argumentos de las raíces hebreas. Claramente, si hubiera algún problema, alguna herejía, alguna corrupción, alguna dilución en traducir el nombre del Señor a las lenguas nativas de cada uno de esos pueblos, entonces los apóstoles mismos no lo habrían hecho. Pero yendo más allá, el mismo San Pablo nos dice esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, fíjese bien que dice toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero aquí hay algo interesante, que esto está declarado en griego, que entonces era básicamente una lengua, era la lengua franca del mundo civilizado de ese entonces. Y la palabra lengua en griego es la palabra glosa, que también podía referirse al lenguaje. Entonces, como básicamente en el latín la palabra lingua, y como seguimos usando lengua en español, debía toda lengua confesar al Señor, pero solo como Yeshua. Cuando él dice toda lengua, toda glosa, si todo el lenguaje, claramente Pablo está pensando no solamente que lo mencionen en hebreo. De hecho, la misma frase de Pablo lo clama como Jesús en griego, porque utiliza la palabra Isus, no Yeshua. Me voy más allá. Argumentar que solo Yeshua o cualquier otra interpretación del nombre es la forma correcta y apropiada de referirse a nuestro Señor niega toda la tradición cristiana recibida, la transmisión de la fe a todos los pueblos, como lo han hecho los apóstoles y sus descendientes espirituales, así como el pueblo griego recibió el nombre del Señor como Isus, el pueblo inglés lo recibió como Jesus, el pueblo español lo recibió como Jesús, y así sucesivamente. Déjeme ahora buscarle algo acá que es interesante. Esto lo hay en Wikipedia, así que no piense que fue de un libro de teología ni nada por el estilo. Y oiga lo que encontré acá. Es el nombre de Jesús en varios idiomas. Usted me va a decir a mí al final lo que yo quiero explicar. Mire, en albanés dice Jesús. En amárico, bienvenido, y Jesús. En arameo, Iso. En árabe, Isa. En aragonés, eso va a sonar raro, queso. Literalmente como se escribe queso, queso. En bengalí es Jishu, Jishu, J-I-S-H-U, Jishu. En chino, no sé cómo se pronuncia, en griego koiné es Iesus. Y en griego moderno también es Yesous. En hebreo moderno es Yeshu, no Yeshua, como esta gente utiliza. En hindi es Jesús, en húngaro es Jesús, en gálico irlandés es Iosa, en italiano es Jesús, en coreano no sé cómo se pronuncia, en latín es Jesús, en rumano es Isus, en ruso es Lisus, en eslavo eclesiástico es Chis, en eslovaco es Jesús, en tágalo es Jesús, con H, Jesús, en tamil no sé cómo se pronuncia, en turco es, así se pronuncia el nombre Jesús, es. En vietnamita es G-I-E-S-U, Jesu. En vietnamita es Jesu. En yiddish es Jesús. Ok. Creo que usted está entendiendo la idea. Te estoy leyendo un poquito, esto como dije lo saqué de Wikipedia. Mire, la cuestión es esta. ¿Están equivocados algunos de estos idiomas? ¿Estuvieron equivocados los apóstoles, los misioneros, los evangelistas, los traductores que llevaron la fe de Cristo hasta los confines de la tierra a cada uno de estos pueblos? Argumentar que solo hay un nombre con el que se puede dirigirse apropiadamente a Jesús es negar la universalidad, la catolicidad del mensaje de salvación de Cristo. Es dejar de lado el mensaje mismo del evangelio de perdón, aceptación e inclusión en Cristo Jesús para todos los pueblos. Pregunto, ¿es Jesús un salvador solo para los judíos o vino para las ovejas perdidas de cada nación, tribu y lengua? Y con esto finalizo. El mayor peligro del movimiento de las raíces hebreas, me temo, es que en realidad recicla la herejía de los judaizantes al argumentar que la única manera verdadera de ser cristiano es ser judío, es volver al judaísmo. Es un argumento que las escrituras rechazan una y otra vez. Dios te bendiga. Este ha sido el video de hoy. Espero que sea de bendición para ti. Me gustaría que le des like, que compartas y que no permitas llegar a más personas que no conocen esta verdad. Esto es apología para todos. Nos vemos en el próximo video.